Hoy vamos a hablar de lo que maravilló a Jesús. ¿Qué pudo haber maravillado a Jesús? Y antes de contarles lo que maravilló a Jesús, yo quiero presentarles a la mujer que me maravilló a mí. Ven un momento, amor. Quiero presentarte para los que no conocen a mi esposa. Esta es la mujer que me maravilló. Vamos a cumplir 25 años de casados en un par de meses y doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, que ha sido un fundamento crucial a lo largo de todo nuestro ministerio y a lo largo de toda nuestra vida. Así que los que la conocen, su nombre es Karina, y ella es mi esposa, salúdenla. Ella es muy amorosa con la gente, así que gracias, mi vida. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a leer Lucas capítulo 7, versículo 9. En honor a la palabra de Dios nos ponemos en pie y vamos a iniciar leyendo un fragmento de la escritura aquí en el versículo 9 que dice: al oír esto, Jesús se ¿qué? Dígalo más fuerte. Maravilló de él. Muy bien, podemos tomar asiento, que el Señor bendiga su santa palabra. Y hoy quiero iniciar contándoles acerca de un hombre conocido como George Mueller. George Mueller fue un misionero alemán que abrió orfanatos en Inglaterra. Él es conocido por tener una fe extraordinaria. Él nunca cobró un salario en los últimos 68 años de su ministerio. Que mis jefes ni sueñen que yo no voy a cobrar el salario. Pero esta era la política de su vida. Él decía que él solo le pedía a Dios directamente, que él no le pediría a nadie nada, jamás. Y sin embargo, aunque no le pidió nada a nadie de manera directa, durante su ministerio 23,000 niños fueron educados en las escuelas que él fundó. Se regalaron 64,000 Biblias, 85,000 Nuevos Testamentos, 31 millones de libros de fe en varios idiomas. Más de 150 misioneros fueron apoyados económicamente y enviados al mundo entero a través del ministerio de George Mueller. En un momento dado, él atendió a unos 2,500 huérfanos. Y una de las historias que prueban de que este hombre de verdad nunca le pidió nada a nadie, se da en un orfanato de los que él tenía. Los niños están vestidos y listos para la escuela, pero no hay comida para que coman, informó la directora del orfanato a George Mueller. George Mueller le pidió a la directora del orfanato que llevara a los 300 niños al comedor y los sentara a esperar la provisión de Dios. George Mueller oró y dio gracias por la comida. Él sabía que Dios proveería comida para sus niños como siempre lo hacía. En cuestión de minutos, sonó la puerta. Señor Mueller, soy el panadero. Quiero contarle que anoche no pude dormir. De alguna manera sabía que hoy necesitarías pan para ti y para todos tus niños. Así que me levanté muy temprano y horneé 3 raciones grandes para los niños. Aquí está. Pronto alguien más tocó la puerta. Era el lechero. Se le dañó su carrito frente al orfanato. La leche se echaría a perder, se iba a dañar, porque cuando se arreglara la rueda ya sería demasiado tarde. Así que el hombre le preguntó a George Mueller si le vendría bien un poco de leche gratis. George sonrió cuando el lechero trajo 10 cantinas grandes de leche. Fue suficiente para los 300 niños sedientos. Todos nosotros, al escuchar esas historias de esos grandes héroes de la fe moderna, nos maravillamos, nos asombramos. Ahora permítanme traer esta historia a la enseñanza de hoy
Porque esta es una ilustración de lo que maravilló a Jesús. La pregunta es, ¿qué significa maravillarse de algo? Bueno, la palabra maravillarse viene del latín mirabilia, que significa cosas admirables o cosas que sorprenden. Maravillarse significa llenarse de asombro o admirarse de algo. ¿Qué te maravilla a ti? Piensa por un momento. ¿Cuáles son aquellas cosas que te asombran? ¿Cuáles son aquellas cosas que te sorprenden? Comenzamos leyendo este mensaje en la primera parte de Lucas, el versículo 9. Hoy vamos a estudiar del versículo 1 al 10 de Lucas 7. Iniciamos con la parte final que dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él. La pregunta es, ¿de quién se maravilló Jesús? Vamos entonces a iniciar con el versículo 1 del capítulo 7. Y dice ahí: cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue, ¿a dónde? Capernaum. Capernaum es un pueblo al noreste del mar de Galilea. Entonces Jesús llega a Capernaum. Allí era donde vivía Pedro. Así que Jesús frecuentaba mucho esa zona. Dice el versículo 2, había allí un 100 pies. Un centurión. Un centurión. Muy bien, empecemos analizando quién era este hombre. ¿Quién era un centurión? Bueno, un centurión era el tipo de persona que todos los judíos odiarían, porque resulta que primeramente era un hombre no judío, o sea, como se describe en el Nuevo Testamento, era un hombre gentil, no era judío, y por lo tanto los judíos lo despreciaban. Lo segundo que se nos da como información en esto de que es centurión es que era un soldado romano. Imagínense en el desprecio de los judíos ante un hombre gentil que adicionalmente era un soldado romano. Era el representante del imperio opresor, del imperio invasor de la santa ciudad y de la tierra santa en general. Ningún judío iba a querer nada que ver con un soldado romano. Adicionalmente, no era cualquier soldado raso. Era un hombre a cargo de 100 soldados. De ahí viene el nombre cent, que significa 100 en griego. Generalmente, los soldados se reclutaban de las zonas a donde ellos mismos iban a servir. Este soldado servía en las tropas de Antipas, por lo tanto él seguramente fue reclutado de la zona de Samaria. Así que no había alguien que pudiese ser más despreciado ante los ojos de los judíos que un soldado romano que fuera un centurión. Pero qué curioso lo que dice Jesús acerca de este centurión. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Jesús se maravilló de un gentil. Todo judío le diría a otro: no te metas con esa chusma, porque eso era lo que los gentiles eran para los judíos. Ahora, yo estaba estudiando el Evangelio de Lucas, empecé a buscar cuántas veces esta palabra aparece en griego. Aparece 46 veces. Y 3 veces se usa en relación a Jesús, 2 veces se usa en relación al centurión y una última vez se usa en otra circunstancia que las voy a contar al final. Para que entiendan qué significa esta palabra, les voy a dar ejemplos del uso en otros textos. Por ejemplo, dice Mateo 9:33. Después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Imagínense en eso. Y las multitudes se maravillaban y decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Jamás se ha visto. Entonces eso es maravillarse. Hechos 2:7, cuando el Espíritu Santo viene sobre los creyentes, 120, y ellos empiezan a hablar los idiomas humanos de las personas que visitaban Jerusalén durante la Pascua. Y dice, estaban asombrados y se ¿qué?
maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Pues claro, es algo maravilloso, es algo fuera de lo común, es algo asombroso. Y luego le dice el apóstol Pablo en Gálatas, allí a las iglesias, en el capítulo 1, versículo 6, me asombra, es la misma palabra en griego, que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. En otras palabras, la palabra maravillarse significa sorprenderse, admirarse, asombrarse, quedar pasmado, estupefacto, atónito. Eso fue lo que le pasó a Jesús con este hombre. Así que este es el primer caso en el cual Jesús se maravilla de algo. Y ahí está el versículo completo. Dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, porque uno diría, bueno, pero ¿qué lo maravilló de un centurión? ¿Qué pudo haber en la vida de este hombre para que Jesús se maravillara de este hombre? Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan ¿qué? Grande. Israel tenía todos los anuncios, Israel tenía todas las profecías, Israel tenía todas las señales. Israel no vio al Mesías, no creyó en el Mesías. Pero este centurión gentil, que hacía parte de la columna vertebral del Imperio Romano, resultó siendo el que maravilló a Jesús. Ok. Ya sabemos que lo que maravilló a Jesús del centurión fue su gran fe. Veamos entonces los demás versículos que nos van a mostrar qué hay en la vida de una persona que tiene gran fe. El Nuevo Testamento simplemente hubiese podido mencionar: el centurión maravilló a Jesús con su gran fe. Punto. Y luego salió el Señor Jesús de Capernaum hacia la región de Gadara. Pero no dice eso. Dice varias cosas acerca de la vida del centurión que nos ayudan a entender qué tipo de persona es aquella que tiene gran fe. Versículo 2. Y el siervo, en griego dice, y el esclavo de cierto centurión, a quien éste apreciaba ¿cuánto? Mucho. Estaba enfermo y a punto de morir. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero cuando uno tiene a alguien que le ayuda, cuando uno tiene a alguien que le sirve, pues uno tiene aprecio, uno tiene cariño por la persona. No veo qué es lo significativo de este versículo. Bueno, lo significativo de este versículo es que ocurre en el primer siglo en el mundo greco-romano. Entonces vamos a transportarnos al mundo grecorromano del primer siglo. Nos vamos a subir en la máquina del tiempo y vamos a regresar allá, porque les voy a contar lo que se creía acerca de los esclavos. Si ellos sufrían o morían, a casi nadie le importaba. De hecho, Aristóteles, el gran filósofo griego, dijo que no podía haber amistad ni justicia hacia las cosas inanimadas. De hecho, ni siquiera hacia un caballo, un buey o un esclavo. Según Aristóteles, el esclavo está a la par del caballo o del buey, ya que el amo y el esclavo no tienen nada en común. Él dijo: un esclavo es una herramienta viva y una herramienta es un esclavo inanimado. Gallo, que era un experto en derecho romano, dijo que era universalmente aceptado que el amo poseía el poder de la vida o la muerte sobre su esclavo. O sea, si tú tenías tu esclavo y no te gustó cómo quedó la mesa, cómo te emboló los zapatos, no te gustó cómo le quedó el sancocho, o como hizo el guarapo, tú podías matarlo. Y estaba bien. Nadie te iba a decir nada, nadie te iba a meter a la cárcel, porque no se consideraba como un ser humano. Y Varrón, que era un noble romano que escribió sobre agricultura, dijo que la única diferencia entre un esclavo, una bestia y un carro es que el esclavo habla. Con esa mentalidad del mundo greco-romano, pensar que alguien quería cuidar de su esclavo, que alguien se preocupara de su esclavo, era algo inverosímil.
Ahora, súmenle que la posición de centurión no era una posición que se lograba con votos. No era que uno estaba allí, bueno, ¿quién quiere que este sea el centurión? Yo voto por él, yo. No era por votos. No era heredada la posición. No es que entonces muere el pastor Blair y entonces Santi se convierte en el centurión. No era heredada. La posición de centurión era una que tocaba escalarla. Tocaba empezar de abajo. Estamos hablando de soldados. O sea, uno no va a lograr llegar a ser el centurión siendo un osito cariñosito. Tendría que ser un hombre rudo. Tendría que ser un hombre violento. Tendría que ser un hombre implacable. Un hombre sin misericordia. Un hombre que no le importara sino sí mismo. Para poder escalar, para poder mandar. Un centurión ganaba 5 veces el salario promedio de la población. Así que había una motivación económica, había una motivación de poder, y para eso tendría uno que ser un guerrero recio. Ese guerrero recio, implacable, inmisericordia y violento, dice el texto bíblico, que apreciaba mucho a su esclavo. Ya empieza uno a notar algo diferente en la vida del centurión. Si él maravilló a Jesús con su gran fe, esa gran fe se empieza a notar. Quiero compartir con ustedes el primer punto, el cual es: una fe que maravilla a Jesús es evidente en mi amor por otros. Este no era cualquier centurión. Este hombre amaba a lo que nadie más amaba: su esclavo. El pasaje paralelo en Mateo, la palabra griega indica joven. Era un esclavo joven. Y el que se le enfermara al esclavo, ay, perdí la platica, pero más allá de eso, muérase rápido para comprar el siguiente y ponerlo ahí, para que use su cama. Lo interesante es que este amor por su esclavo se manifiesta de una manera interesante a través de la misericordia. O sea, él era un hombre misericordioso. Así es que se hace evidente mi amor por otros. O sea, una vida que maravilla a Jesús con una fe gigantesca es una vida que evidencia esa fe en su amor por otros. Versículo 2 dice allí: el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba ¿cuánto? Estaba enfermo y a punto de ¿qué? Estaba muy enfermo. Muy enfermo. Y mostró su misericordia haciendo algo al respecto. No lo dejó ahí tirado. No lo sacó a la calle. Vaya, muérase allá en la esquina donde recogen la basura. No, sino que él hizo algo para ayudar a su esclavo. Dice el versículo 3. Al oír hablar de Jesús. Esto es impactante. Al oír hablar, no dice después de ver los milagros de Jesús, no dice después de ver a Jesús caminar sobre el agua, no dice después de ver a Jesús resucitar los muertos, no dice nada de eso, sino que dice al oír hablar de Jesús. Solo escuchar quién era Jesús fue suficiente para este hombre, y dijo: este es el que me ayuda. El centurión envió a él unos ancianos de los judíos. Vamos a parar ahí un momento, porque esto parece un error. ¿Cómo así que un soldado romano gentil, despreciado por los judíos, manda a líderes judíos a que le hagan un favor? O sea, los líderes de los judíos se convirtieron en el chino de los mandados del centurión. Y esto es inverosímil. ¿Cómo es posible que un hombre despreciado por los judíos ahora tenga tanta influencia sobre los líderes de los judíos en Capernaum para que él les diga: háganme un favor y van y hablan con Jesús? Dice aquí: el centurión envió a él unos ancianos de los judíos. O sea que la vida del centurión debería ser impactante. ¿Sabes qué? Cuando tú vives tu vida dando evidencia de una fe gigantesca,
tú vas a tener acceso a influenciar gente que jamás te imaginaste. Porque tu vida va a ser la llave en el corazón de muchos para que se cumplan los propósitos de Dios. Y eso fue lo que le pasó al centurión. Entonces los ancianos de los judíos fueron enviados pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Básicamente el centurión dijo: miren, ancianos de los judíos, liderazgo judío aquí en Capernaum, ¿me podrían ustedes hacer el favor de intervenir a favor mío con Jesús, que es un rabino judío? ¿Podrían ustedes por favor ir y decirle que venga y sane al esclavo que yo amo? Estas palabras no parecen surgir de un centurión romano. Estas palabras parecen surgir de una mamá o de una abuelita que ama a la gente que está cerca de ellas. Pero es un soldado romano el que está hablando. Y a pesar de que este hombre era un sargento, era un capitán, era un hombre de guerra, claramente era un hombre gentil, dulce, humilde, manso, sensible, amoroso. Y eso lo distingue de todos los demás, porque su fe fue tan evidente en su relación aún con los líderes judíos. ¿Qué más hizo este hombre para hacer evidente que su fe era expresada a través de su amor por otros? No solo fue misericordioso, sino también fue generoso. Miren lo que dice el versículo 4. Cuando ellos llegaron a Jesús, ¿ellos quiénes eran? Los líderes de los judíos que fueron enviados por el centurión. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia. Una cosa muy diferente es decir como de mala gana, ¿cierto? Como que uno le pide un favor, vaya, pida el favor. Oiga, que si puedes, nos vemos. O llega uno por allá a la mitad, como que no están. No, estos líderes judíos dicen aquí que le rogaron. Hubo un clamor, hubo una plegaria, hubo una intensidad implícita en su petición. Y dice con insistencia. No solamente habla de la intensidad, sino también habla del número de veces, la persistencia. Le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno. ¿Cómo? Los líderes de los judíos están diciendo que un gentil que pertenece al ejército invasor, que son la columna vertebral del ejército impío que ha invadido la tierra santa, estos líderes judíos están diciendo que este hombre es digno. Había algo muy diferente en la vida de este hombre. Es digno que le concedas esto. Los líderes de los judíos diciéndole a Jesús, versículo 5, porque, la palabra porque es una declaración de propósito. Porque ya nos va a decir por qué este hombre, este soldado romano gentil, es digno de que Jesús atienda su petición. Dice aquí, porque él ¿qué? Se durmieron la mitad aquí. ¿Porque él qué? Eso, ya se despertaron un ratico. Porque él ama a nuestro pueblo. ¿Y quién era nuestro pueblo según los líderes judíos? Los judíos. Él ama a nuestro pueblo, los judíos en Capernaum. Y fue él quien nos edificó la sinagoga. Wow. ¿Cuántos amigos de ustedes estarían dispuestos a edificarnos una iglesia para la familia cristiana? Piensen en su mente, van a ver. 0. Uno le dice a un amigo, ay, oye, mira, que yo amo al Señor, ¿tienes $1,000,000 para construirnos una iglesia para que podamos adorar al Señor? ¿Quién hace eso? Este hombre no era judío. Este hombre era un hombre gentil. Este hombre trabajaba para el imperio romano, afligiendo a los judíos, persiguiendo a los judíos, subyugando a los judíos. Y estos hombres vienen a decirle a Jesús que él merece que se le otorgue la petición, porque él les construyó una sinagoga.
Es probablemente que un proyecto así semejante en pesos o en digamos dinero moderno podría alcanzar entre 1 y 5 millones de dólares. Vamos a pensar unos 5,000 millones de pesos. Ahora, a pesar de que el centurión ganaba más que el promedio, 5 veces más, y seguramente tenía negocios paralelos con otros centuriones, podrían comerciar, podrían tener dinero adicional, es claro históricamente que un centurión no tendría $1 millón de sobra. Es claro que no fue que él levantó ahí el colchón y sacó de entre los 100 paquetes que tenía, sacó uno y dijo: construyamos una sinagoga con esto. Hubo una inversión sacrificial, hubo una generosidad que va más allá de un favor político. Hubo una generosidad que fluía de una persona que tenía una fe gigantesca en el Dios de los judíos, y que cuando solo escuchó de Jesús le fue suficiente para mandarlo a llamar. Cuando se dio cuenta que él estaba tratando con el pueblo escogido, eso le fue suficiente para invertir quizás la mayoría de su dinero. Eso fue suficiente para invertirlo en construir una sinagoga. Hace un par de meses, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de estar allí, en el lugar donde está la sinagoga en Capernaum. Ahora, esta sinagoga que está ahí, las ruinas datan del siglo IV o V, pero hay evidencia arqueológica que debajo de esta construcción está la sinagoga que data del siglo I. Y aquí se nos dice que los judíos dijeron: porque él nos construyó la sinagoga en Capernaum. Para nosotros fue muy significativo estar en la sinagoga donde se levantaron los muros, donde se levantaron las columnas del hombre que narra Lucas capítulo 7. Así que este hombre era un hombre muy diferente. Era un hombre que su fe pasa más allá de un entendimiento intelectual a una creencia que transforma toda su vida y se hace evidente en la forma en que me relaciono con los demás. Miren lo que dice primera de Juan 4:20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y eso lo escuchamos muy comúnmente, ¿cierto? Si uno hace una encuesta: ¿tú amas a Dios? ¡Ay, sí, claro! Pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien ¿qué? No ha visto. O sea, Juan nos dice: sean coherentes, no sean mentirosos, no sean absurdos. Si ustedes dicen que aman a Dios, debe reflejarse ese amor en su amor por los demás. ¿Cómo? Siendo misericordiosos y siendo generosos. ¿Ustedes se imaginan si todos los cristianos de Familia Cristiana Villavicencio nos propusiésemos ser el tipo de persona que fue el centurión? ¿Ustedes se imaginan que cada uno de ustedes dijera: Señor, voy a ser la meta principal de mi vida, convertirme en una persona que te maraville por mi gran fe en ti? Cuando volvamos el otro año nos va a tocar reunirnos en un estadio. Amén. Así es. Así es. Punto número 2. Una fe que maravilla a Jesús es evidente no solamente en mi amor por otros, sino en mi actitud con Dios. ¿Cuál es tu actitud con Dios? La vida de una persona con una fe que maravilla a Jesús no solo se demuestra en su amor con otros, sino en su actitud con Dios. Tristemente, hoy muchas iglesias promueven una actitud equivocada con Dios. Lo escuchamos en Enlace, lo escuchamos en las emisoras locales, lo escuchamos en internet. ¡Reclámale a Dios! ¡Wow! O sea, Dios se convirtió en tu sirviente. O sea, Dios se convirtió en tu ama de llaves. O sea, Dios se convirtió en tu genio de la lámpara. Miren la actitud del centurión. Dice el versículo 6. Jesús iba con ellos. Interesante, el Señor escuchó. Vamos.
a los líderes de los judíos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo que, Señor, Señor. ¿Qué significa eso? Que él entendió que Jesús es el Señor. Una fe que maravilla a Jesús es evidente en mi actitud con Dios. Cuando yo entiendo quién es el Señor, yo no soy el Señor. Yo no le voy a decir a Dios cómo tiene que Él darme las cosas. Eso es ser atrevido. Dios es Dios, yo soy su creación, yo debo acercarme con reverencia. Él es Señor. El centurión reconoce su autoridad divina. Él entendió que a pesar de que él mismo, siendo un soldado, capitán, a pesar de que él era un hombre de autoridad, Jesús estaba sobre él mismo. Y a veces pensamos que como Dios nos ha bendecido de pronto con cierto estatus, cierto dinero o cierta posición social, pensamos que como que nos vamos poniendo a la par de Dios. Y encontramos hoy algunos líderes religiosos promoviendo la idea de que le digamos a Dios chuchito y que le digamos un poco de cosas que no reflejan el carácter glorioso y majestuoso de Dios. Amén. Muy bien, luego dice versículo 6. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes más. En otras palabras, no des un paso más, detente. Porque, ¿cuál es la razón? No soy digno de que entres bajo mi techo. No solamente él entendió que Jesús es el Señor, sino él también declaró, yo no soy digno. Esa es la actitud correcta. Resulta que los judíos no entraban en las casas de los gentiles. Era una tradición y le era prohibido a un judío entrar en la casa de un gentil. Pero el centurión no tuvo una actitud orgullosa ni arrogante como diciendo, bueno, yo te construí la sinagoga, espero que vengas. Es como decir, yo te construí la iglesia, pues ahora tienes que venir a bendecir mi casa. No, el centurión no fue el que dijo, yo construí la sinagoga, yo me merezco que hagas algo por mí, tú estás endeudado conmigo. No, Señor, ni siquiera fue el mismo. Señor, detente, yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo soy un hombre gentil, yo soy un hombre indigno. Tú eres un rabino judío. Él respetó la tradición. Y luego dice el versículo 7, por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será ¿qué? Wow. Solo di la palabra. Señor, no tienes ni que venir por aquí. No ensucies tus pies entrando a la casa de un gentil. Solamente di la palabra. Allí donde tú estás. Muchas veces nosotros pensamos que venir a la iglesia, con eso le hacemos un favor a Dios. Esa es la actitud incorrecta. Muchas veces pensamos que cuando damos dinero para la obra de Dios, le estamos haciendo un favor a Dios. Dios no necesita tu dinero, ni el mío. Amén. Es un privilegio participar en la obra de Dios. Por eso la actitud es una evidencia de una fe que maravilla a Dios. Punto número 3 y último. Una fe que maravilla a Jesús es evidente en mi amor por otros, mi actitud con Dios y finalmente mi entendimiento de la absoluta autoridad de Cristo. Mi entendimiento de la absoluta autoridad de Cristo. ¿Qué es autoridad? Autoridad es el poder para influir o para controlar el pensamiento, la opinión o el comportamiento. La autoridad es la facultad o el derecho de dar órdenes o tomar decisiones.
Y le dice en el versículo 7 el centurión a Jesús: por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti a través de los amigos. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Y luego se nos explica en el versículo 8 de dónde viene ese entendimiento. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver que él era un hombre de autoridad? ¿Qué tiene que ver eso con lo que él le está diciendo a Jesús? Ni siquiera te acerques, solo di la palabra y está hecho. Dice el versículo 8: pues yo también, escuchen esto, soy hombre puesto bajo autoridad. O sea, el centurión le está diciendo: Señor, tú eres un hombre de autoridad y yo también. Y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y a otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. O sea, la fe, amados, es más que un pensamiento positivo. La fe no es que tú dices: yo tengo fe que esto me va a salir. No, eso es pensamiento positivo, eso no es fe. Eso no es fe, es pensamiento positivo. Porque a la final tú no sabes. Tú no sabes. No, yo sé que esto me va a salir. Tú no sabes. Por eso no podemos ni decir: ni yo declaro, ni yo reclamo, nada de eso. Porque ni Dios es nuestro sirviente y no sabemos nada. Somos indignos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a la luz de eso, ¿qué es fe? Fe es entender que el que tiene la autoridad absoluta es el Señor. Hágalo o no lo haga. Amén. Entonces el centurión básicamente le está diciendo: mira, Jesús, yo soy un hombre de autoridad. Yo le digo a uno: haga esto, y lo hace. Ellos ni siquiera me tienen que preguntar por qué. Nada, lo hacen porque yo soy el centurión. Pero yo reconozco a alguien con autoridad de lejos. Él solo escuchó acerca de Jesús. Le fue suficiente. En otras palabras, yo tengo autoridad sobre soldados, pero Señor, tú tienes autoridad sobre la enfermedad y aún, si es necesario, sobre la muerte. Eso es reconocer la absoluta autoridad de Cristo. Eso es una fe grande. ¿Estás tú consciente de la autoridad de Cristo? ¿Estás tú consciente del poder de Dios? ¿Estás tú consciente de lo que Dios puede hacer a través de tu vida? Ahora muchos usan estos textos para decir: bueno, entonces yo voy a hacer una oración igual. Señor, una palabra tuya bastará para sanarle. Sigue enfermo. ¿Qué pasó? Me falta fe. Voy a decirlo más duro. No, les quiero explicar las tres fases. Primero es la fase del poder. Lo primero es entender si Dios tiene el poder o no de hacer lo que Él quiere. Hace algunos años tomé un taxi para la iglesia y le dije: me lleva por favor a la iglesia Bautista La Gracia, que era la iglesia que yo pastoreaba en ese tiempo. Y el taxista dijo: uy, yo tenía una novia que vaya. Y le dije: ¿qué pasó? Me dice: no, yo terminé con ella porque allá creen que Dios hizo las cosas en 7 días. Entonces le dije: el problema no es ese. El problema es qué tan poderoso es el Dios en que tú crees. Evidentemente, el Dios en que tú crees le queda grande hacer todas las cosas en 7 días. El Dios en que yo creo lo puede hacer en 7 segundos, pero le dio la gana hacerlo en 7 días. Amén. Ahora, si tú entiendes que Dios tiene el poder para restaurar tu matrimonio, restaurar tus hijos, sanar de tu enfermedad, darte la provisión económica que necesitas, eso es lo primero. Entender que Dios tiene poder. Segunda fase es entender que hay una voluntad que está por encima de la tuya. Por eso yo no puedo decir: no, eso me va a salir, yo sé que sí. No sabes. Por eso el Señor Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, al cierre del Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Señor, yo sé que tú puedes hacerlo.
Señor, miren hermanos, mi sueño personal es plantar una iglesia en cada uno de los 21 países donde se habla español en el mundo. Y eso vale plata. Y eso requiere tiempo, y eso requiere inversiones, y eso requiere conexiones, y eso requiere entrenamiento, y eso requiere muchas cosas. Yo creo que Dios lo puede hacer. Y a medida que voy caminando pido y le pido, Señor, guíame. Señor, ¿es esta tu voluntad? Señor, ¿debo coger esta puerta o debo entrar por la otra? Señor, ¿qué debo hacer? Entendiendo que si no se da, Dios sigue sentado en su trono. Amén. Entonces, fe no es que yo sé que va a suceder, que yo declaro que te vas a sanar ya, y que yo declaro que te va a salir y que te vas a ganar la lotería, y que nada de eso. Lo único que puedo declarar es que soy pecador y que Jesús es el Rey. Eso es lo único que yo puedo declarar. Y someterme a su voluntad. Entonces, ¿fe qué es? Fe es una confianza inquebrantable de que Dios sigue sentado en su trono, tenga o no tenga yo lo que deseo. Y determina, fase 3, si algo sucede o no sucede. Así de sencillo. Yo creo que Dios tiene el poder, pero también entiendo que en su voluntad puede ser que la enfermedad que yo estoy padeciendo, que la crisis económica por la que estoy pasando, que la crisis familiar por la que estoy atravesando, puede ser que todo eso sea parte del plan de Dios para moldearme cada vez más a la imagen de Cristo, a la medida de un varón perfecto. Puede ser que todas esas circunstancias están sirviendo en mi vida para acercarme más a Dios. Versículo 10 dice: cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa. Miren, les acabo de contar, nosotros estuvimos en Capernaum. Capernaum es pequeñito. Yo creo que puede uno caminar de un lado a otro en Capernaum en 10 minutos. Es una cuestión de minutos. Por eso cuando dice que cuando estaba ya cerca, mandó a los amigos: no te acerques a mi casa, no soy digno, una palabra tuya bastará para sanarle. Los otros se devuelven. ¿Qué pasaría? Mira lo que nos dijo el Señor. Tranquilos, ya está sano. Tranquilos, ya está sano. Mateo 8:7, el pasaje paralelo, nos dice que el Señor dijo: iré y lo sanaré. O sea, en este caso era la voluntad de Dios. Puede que en el tuyo no. Este es un pasaje descriptivo, no es un pasaje prescriptivo. Este pasaje describe lo que Dios hizo en esta circunstancia, pero no es una prescripción para tu vida, para que la tomes y que todas las veces que te pase algo, coges ese versículo, lo sacas del contexto y dices esas palabras como si fuera el abracadabra, como si fueran las palabras mágicas, y ¡pum!, se va a sanar todo y todo va a estar bien. Lucas 7:9, versículo completo. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose a la multitud, se voltea a Jesús que lo seguía, a esa multitud que lo seguía, y les dijo: les digo que ni aún en Israel aquellos que tuvieron la revelación, las profecías, las promesas, las señales, aquellos que debieron ver al Mesías de una vez, ni en Israel he hallado una fe tan qué. ¿Tan qué? Una fe tan grande. Tienes que tener un tipo de fe única para asombrar a Jesús, porque Él lo sabe todo. La implicación es que Él debía haber encontrado esa fe en Israel. Ni siquiera sus discípulos tenían ese tipo de fe. Un capítulo después, estamos en el capítulo 7, un capítulo después, capítulo 8, versículo 22 al 25, se suben los discípulos a la barca y de repente empieza a ser azotada la barca con Jesús adentro. El Señor se pegó su motoso, durmiendo, tranquilo. Por ahí pondría su bolsita que cargaba sus cositas de almohadita. La barca azotándose de un lado al otro y los discípulos gritando. ¿No te da preocupación que perecemos, Señor? ¿Ustedes se imaginan si el centurión no hubiese estado en la barca? Se para y les dice: yo soy un hombre de autoridad. Yo le digo al soldado: ve y haz esto, y lo hace y va. ¿Por qué están afanados? ¿Por qué están gritando? ¿Por qué están tan cargados? ¿Por qué están tan preocupados si el Rey de Gloria está en la barca con nosotros? Esa es una
fe tan grande, ni los discípulos tenían ese tipo de fe. Así que para cerrar, el primer caso donde Jesús se maravilla es el que acabamos de exponer, Lucas capítulo 7 del 1 al 10. Y el segundo caso, Jesús está en Nazaret, el pueblo donde creció, y dice Marcos 6:6, estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Las únicas dos veces donde Jesús se maravilla, una es de la gran fe de un gentil y la segunda de la terriblemente grande incredulidad de los judíos. La pregunta es, ¿qué tipo de fe tienes tú? Porque una fe tan grande se hará evidente. Se hará evidente. No podemos venir a la iglesia y simplemente cantar y escuchar la palabra y salir a seguir viviendo igual. Eso es cuando tú no crees en el poder de la Escritura. Si tú crees en el poder de la Escritura, tú vas a salir de aquí dispuesto a cambiar, dispuesto a vivirla, dispuesto a aplicar los principios bíblicos de la palabra del Señor. Recordemos a George Mueller. Tú dirás, pero es que yo no soy ese señor. Yo no tengo don de pastor, ni sé enseñar nada. Yo para la música salí nulo. Lo curioso es que estos principios bíblicos no tienen ninguna relación directa con el estatus social, con el estatus económico, con el idioma que tú hables, con el lugar del mundo donde tú estés. Recordemos los 3 puntos. Una fe que maravilla a Jesús, es evidente mi amor por otros. ¿Puedes tú amar a otros con la educación que tienes? ¿Puedes tú amar a otros con el sueldo que te ganas? ¿Puedes tú amar a otros con el idioma que tú hablas? ¿Puedes tú amar a otros en el lugar donde Dios te puso? Claro que sí. Tu actitud con Dios. ¿Puedes tú tener una buena actitud con Dios? Amén. Lo podemos hacer. Y puedes tú entender la absoluta autoridad de Cristo. Creo que ahí está la clave. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Tus deseos? ¿Tu egoísmo? ¿Tus pasiones? Yo quiero ser una persona que maravilla a Jesús con mi fe. Y por eso yo asumo retos a nivel personal que me exige que confíe en Dios, que me retan a que si Dios no interviene, fracaso totalmente. Por eso hace algunos meses con mi esposa le dije, amor, siento que Dios nos está llamando a ir a Puerto Rico. Implicaba muchas cosas. El riesgo de aún que me despidieran de la iglesia, ¿cierto, pastor? El riesgo de perder la estabilidad económica, el riesgo de fracasar, tenerme que devolver como un perrito con el rabito entre las piernas, avergonzado. Pero ¿vamos a creerle a Dios o no? ¿Vamos a confiar en Él o no? ¿Vamos a intentar cosas grandes para Él o nos vamos a quedar simplemente con lo fácil? Y de repente Dios te está llamando hoy, no que vayas a otro país, no, sino que hoy tomes la decisión de que vas a empezar a servir aquí en tu iglesia local. De que esa excusa que has tenido, es que no tengo tiempo, es que yo no sé, vas a empezar con tu iglesia local. Esa excusa de que es que no tengo suficiente para dar, confía en el Señor, Él te va a proveer, yo no sé cuánto. Yo no soy de aquellos que te dicen, no, si tú le das al Señor 1,000, Él te va a dar 10,000. No. Yo soy el que te dice, dale al Señor y a lo mejor te van a dar menos. Pero confía en Él. Él provee, Él llama, Él dota, Él transforma. Y Él quiere usar a Familia Cristiana en Villavicencio para grandes cosas. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Oremos. Dios glorioso, venimos delante de ti, Señor, indignos, desobedientes, con poca fe,
tercos, testarudos, orgullosos. Así venimos delante de ti, Señor. Padre, pero hemos escuchado de ti y creemos en tu poder y queremos someternos a tu voluntad. Señor, ayúdanos a tener el tipo de fe que maravilló tu experiencia en esta tierra, Señor. Queremos demostrar nuestra fe amando a otros, siendo generosos, teniendo la actitud correcta delante de ti y comprendiendo la absoluta autoridad de Cristo. Que tu Santo Espíritu, oh Dios, selle estas palabras en nuestros corazones y salgamos transformados de este lugar a vivir vidas diferentes para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos todo en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Dios los bendiga.